Ningún hombre es lo bastante fuerte para mí, había dicho la mujer apache de tamaño imponente, hasta el día en que se cruzó con el vaquero. 3 hombres yacían en el polvo, gimiendo. Un cuarto permanecía inmóvil, paralizado, observando a la mujer que los había derribado sin siquiera sudar. Ella era más alta que todos ellos, de hombros anchos, y ni siquiera se había molestado en tomar un arma. Coaen observaba desde la cresta del risco, con una mano apoyada en el cuello de su caballo para mantenerlo en silencio. La mujer se movía como el agua contra la roca, fluida, inevitable, imposible de detener. Pero no era su fuerza lo que le atrapaba la mirada, era la contención, la precisión de cada gesto, como si estuviera resolviendo un problema, no ganando una pelea. Vestía ropa tradicional apache mezclada con prendas de la frontera, y en su cuello colgaba algo que le cerró el pecho de golpe. Un amuleto que reconocía, aunque no entendía cómo había llegado a sus manos. Cuando por fin alzó la vista hacia el risco, sus ojos encontraron los de él a la distancia, y durante un instante ninguno se movió. Entonces, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue un desafío. Los hombres huyeron como pudieron, dejando los suministros tirados en el suelo. El Baruch no los persiguió. Nunca lo hacía. El miedo funcionaba mejor que la violencia, y esos hombres contarían lo que habían visto. Cómo la mujer apache custodiaba el paso del cañón. Cómo ningún hombre podía igualarla. Cómo intentarlo significaba humillación, o algo peor. Había construido su reputación con cuidado, convirtiéndose en una barrera viva entre su gente y el flujo interminable de colonos que creían que la tierra apache les pertenecía. Se agachó para recoger los suministros abandonados cuando notó movimiento en lo alto del risco. Un jinete. Observando, sabía que él estaba allí desde hacía 10 minutos. Había sentido su mirada como calor sobre la piel. La mayoría de los hombres apartaban los ojos cuando ella los enfrentaba. Este no. Permanecía tranquilo en la silla, el cabello oscuro atrapando la luz, y había algo en su quietud que la irritaba más que la agresión de los otros. Coaen guió a su caballo cuesta abajo, manteniendo las manos visibles, avanzando despacio. Eso lo había aprendido de su madre, acercarse sin amenazar, mostrar respeto sin parecer débil. La mujer no buscó un arma, pero su cuerpo cambió, quedando a medio camino entre la calma y la preparación. Ahora podía verla con claridad. Era al menos 15 centímetros más alta que él, con brazos marcados por una fuerza nacida de la necesidad, no de la vanidad. Cicatrices recorrían sus antebrazos, algunas con patrones ceremoniales, otras claramente ganadas fuera de cualquier ritual. «El paso está cerrado», dijo ella en inglés, con apenas un acento. «Vuelve atrás». «No puedo», respondió él, deteniendo el caballo a unos 6 metros, lo bastante lejos para ser respetuoso, lo bastante cerca para no gritar. «Llevo medicina. Hay un asentamiento más allá del cañón. Los niños están enfermos. No es asunto mío». «Imaginé que dirías eso». Descendió del caballo despacio, sin quitarle los ojos de encima. «Aún así, lo pregunto. No busco problemas». «Los problemas te encontraron cuando entraste aquí». Ella se acercó, y él notó que pisaba con la parte delantera del pie, silenciosa pese a su tamaño. Todo hombre que cruza esta tierra cree tener una buena razón. Todos piensan que sus motivos valen más que nuestro suelo sagrado. Tal vez los míos sí, tal vez se están muriendo, y tu tierra sagrada es el único camino para que la medicina llegue a tiempo. Él vio tensarse su mandíbula. «No te pido que abandones lo que proteges», continuó. «Te pido que dejes pasar la misericordia». Ella estaba muy cerca ahora, lo suficiente para que él viera destellos dorados en sus ojos marrones, para oler la salvia y el humo en su ropa. Lo estudió con la atención de quien lee un idioma invisible para otros. Su postura, su respiración, la mano cerca del cinturón, pero no del arma. Las callosidades en las palmas que contaban historias de una vida dura.
Eres distinto a los demás, dijo al fin. No sonó a elogio. Eso te hace más peligroso, o menos. Ya veremos. Le dio la espalda a propósito. ¿Puedes intentar pasar? Pero primero demuestras que eres lo bastante fuerte. Cohen miró sus hombros anchos, la forma tranquila en que se sostenía. Recordó a los hombres en el polvo. No me interesa pelear contigo. Ella se detuvo. Giró despacio. La sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en desconfianza. Todos los hombres quieren probarse contra mí. Yo no soy todos los hombres. Entonces, ¿qué eres? Él sostuvo su mirada con calma. Alguien que sabe que hay más de un tipo de fuerza. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de algo que ninguno entendía del todo. Elba sintió la frustración crecerle en el pecho. Él debía desafiarla, darle una excusa para echarlo como a los demás. Pero su negativa rompía el guión de una forma que ningún combate físico había logrado. No vas a pasar solo por tener la lengua afilada, dijo, aunque su voz ya no tenía el mismo filo. No lo esperaba, respondió él, señalando los suministros. Pero mientras hablamos, ¿te molesta si reviso lo que dejaron? Quizá haya algo útil. Ella lo observó agacharse junto a las mochilas abandonadas, revisándolas con manos rápidas y seguras. Se movía como alguien acostumbrado a sobrevivir con poco, que conocía el valor de cada objeto. Cuando sacó una cantimplora y se la ofreció primero a ella antes de beber, algo se le retorció por dentro. Esto iba a ser mucho más complicado de lo que había pensado. Y no tenía idea de que, antes de que el sol se ocultara 2 veces más, todo lo que creía sobre la fuerza, sobre los hombres y sobre sí misma, sería despojado hasta quedar crudo, real y aterrador. Elba lo observó trabajar. La mayoría de los hombres manipulaban los bultos como si nunca hubieran viajado en serio. Él no. ¿Dónde aprendiste modales apache?, preguntó de pronto, con más dureza de la que pretendía. Cohen alzó la vista, entornando los ojos por el sol a su espalda. De mi madre. Vivió con los Chiricahua 3 años antes de que yo naciera. Me enseñó que el respeto no es lo mismo que la sumisión. La respuesta la descolocó. Esperaba evasivas o mentiras. Tu madre fue capturada. Fue acogida. Estaba enferma, quizá muriendo. La encontraron en el límite de su territorio y eligieron la misericordia antes que la sospecha. Nunca lo olvidó. Elba sintió que algo se desplazaba bajo sus certezas. Bajó la mirada hacia el amuleto en su cuello. Un cordón de cuero sencillo, una pequeña piedra turquesa envuelta en hilo de plata. Lo había encontrado junto al río 3 estaciones atrás. Lo llevaba porque le hacía sentir protegida. Por primera vez, esa sensación tuvo un peso distinto. La piedra. La voz de Cohen salió baja, casi reverente, mientras sus ojos se clavaban en la garganta de Elba Rook. ¿Dónde la conseguiste? La encontré. ¿Por qué? Su mano subió instintivamente a cubrir el amuleto. Mi madre hizo una igual. Se la dio a quien le salvó la vida durante una fiebre. Era una curandera. La voz de él se fue volviendo distante. Murió hace 2 inviernos. Desde entonces, he buscado a esa curandera para agradecerle. Para decirle que mi madre nunca dejó de estar agradecida. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos, pesadas, cargadas de algo más profundo. Elba sintió un cosquilleo bajo la piel. No era por misticismo, sino por esa rara coincidencia en que 2 vidas cruzan caminos sin saberlo hasta mucho después. La curandera que llevaba ese amuleto. Ya no está, dijo ella por fin. Era mi abuela. Se llamaba Kayla. El rostro de Cohen pasó por una tormenta de emociones. Duelo, reconocimiento, y algo que se parecía mucho al alivio. Entonces, ella te crió, dijo él. Elba asintió suavemente. Me enseñó lo que significa la fuerza. Me enseñó que protegemos lo que importa, cueste lo que cueste.
y también se lo enseñó a mi madre. Él dio un paso hacia ella, y Elba se dio cuenta de que no pidió permiso. No trató su espacio como algo que debía negociar. Los más fuertes, dijo con voz tranquila, son quienes saben cuándo luchar y cuándo sanar. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Esos hombres de antes no necesitaban medicina. Necesitaban una lección, y tú se la diste. Ella se tensó. No le gustaba que él lo notara. No le gustaba que viera más allá del papel que había perfeccionado durante años. No les rompiste los huesos. No causaste daño permanente. Pudiste haberlo hecho. ¿Cuál es tu punto?, espetó. Mi punto es que ya eres más fuerte de lo que necesitas probar. Y eso me hace pensar que te lo estás demostrando a ti misma, no a ellos. Las palabras le golpearon el pecho como una lanza directa. Inesperadas. Exactas. Furiosas. La rabia le subió como fuego a la garganta. No sabes nada de mí, gruñó. Sé que tu abuela te crió para que fueras más que una guerrera, respondió él, señalando hacia el cañón. Sé que ella querría que dejaras pasar la medicina, porque eso era lo que ella era. No te atrevas a usar su memoria para manipularme. No es manipulación, es la verdad. No retrocedió ante su enojo. No se encogió cuando ella invadió su espacio, usando su estatura para intimidar. Puedes enviarme de regreso. Puedes obligarme a buscar otra ruta que me llevará 3 días más. Pero sabrás la elección que hiciste, y sabrás por qué la hiciste. Estaban tan cerca que Elba podía ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, distinguir los matices de marrón en sus ojos. Su respiración era estable, pese a su cercanía, pese a la amenaza implícita en su tamaño. La mayoría de los hombres ya se habrían echado atrás. Él no. No avanzaba, no retrocedía. Solo estaba allí, presente. Y eso hizo que el corazón de ella latiera más rápido por razones que nada tenían que ver con combate. Una noche, dijo ella entre dientes. Acamparás aquí esta noche. Mañana decidiré si puedes pasar. Justo. Y no toques nada. No deambules. No pongas a prueba mi paciencia. Entendido. Debería haberse alejado en ese momento. Debería haber puesto distancia. Debería haber usado la noche para reforzar todas las razones por las que dejarlo pasar era una debilidad. Pero no lo hizo. Y ya era demasiado tarde para fingir que no sentía el suelo moverse bajo sus pies. En lugar de alejarse, Elba Rook siguió ahí, atrapada en la gravedad tranquila de su mirada. En la forma en que él trataba su rabia como se trata al clima. Algo que se reconoce, no algo de lo que se huye. ¿Por qué necesitas realmente cruzar?, preguntó, esta vez con la voz más baja, genuinamente curiosa. Te lo dije con la verdad, respondió él. Hay niños con fiebre. El asentamiento está a 5 días si rodeo. 2 si cruzo por aquí. Hizo una pausa, y algo doloroso se le cruzó por el rostro. Vi morir a mi hermana por fiebre cuando tenía 12 años, añadió. Vi a mi madre abrazarla, rezar, rogar, mientras se quemaba por dentro. Si puedo evitar que eso le pase a alguien más, lo haré. Siempre. Sin importar qué se ponga en mi camino. Elba sintió en sus palabras la certeza profunda que solo dejan las heridas viejas. Lo reconocía porque ella también llevaba cicatrices parecidas. Esas pérdidas que te cambian, que te obligan a trazar líneas en la tierra y retar al mundo a cruzarlas. Haz tu campamento junto a las rocas, dijo de golpe, girándose antes de que él pudiera ver lo que se reflejaba en su rostro. Y quédate a la vista. Te estaré observando. Mientras caminaba hacia el borde del cañón, sentía los ojos de él sobre su espalda. Pero no eran amenazantes, no eran posesivos, eran conscientes, como quien percibe la cercanía de una tormenta o el crujir del fuego, algo poderoso, que exige atención. Lo que Elba no sabía aún era que mirar a ese hombre sería el comienzo del fin de todas las murallas que había levantado. No sabía que, al llegar la mañana,
Tendría que elegir entre la mujer que se había forjado y la mujer que su abuela Kayla soñaba que llegara a ser. Pero en algún lugar profundo dentro de su pecho, debajo de la armadura de músculo y reputación, una voz susurraba que ese vaquero de ojos tristes y manos firmes estaba a punto de cambiarlo todo. El grito cortó el aire vespertino como una hoja rasga la tela. Cohen ya estaba de pie antes de pensar conscientemente, con la mano yendo directa al rifle. Elba apareció desde las sombras junto a la pared del cañón, corriendo hacia el sonido con una velocidad imposible para alguien de su tamaño. Él la siguió sin dudar. Olvidó su caballo. Dejó atrás las alforjas con medicina. Solo importaba llegar a quien gritó. Los encontraron a unos 50 metros dentro del cañón. 2 miembros del pueblo de Elba. Un joven y una mujer mayor, atrapados bajo un derrumbe parcial. La pierna de la mujer estaba torcida en un ángulo que hizo que el estómago de Cohen se encogiera. El joven, atrapado desde la cintura, seguía consciente, pero pálido por el shock. «Drun», susurró Elba, cayendo de rodillas junto al muchacho. Sus manos se movían frenéticas pero precisas sobre las rocas, tanteando peso y estabilidad. «No te muevas. No intentes moverte. Duele», jadeó él. «Abuela, revisa a la abuela». Cohen ya estaba del otro lado, agachado junto a la mujer mayor, Kayla. Respiraba con dificultad, rápido. La pierna estaba mal, claramente rota, pero lo que más le preocupó fue el tono gris en sus labios, las pupilas, desiguales. Se golpeó la cabeza. Dijo en voz tensa: «Tenemos que mover estas rocas ya, pero con cuidado. Un mal movimiento y todo se viene abajo». Elba lo miró a través del espacio que separaba a las víctimas atrapadas, y en ese instante, toda tensión entre ellos se disolvió. Solo quedaba la urgencia, la necesidad. 2 personas que sabían actuar cuando otros se congelaban. «¿Sabes de medicina?», preguntó ella con firmeza. «De campo. Lo suficiente. Entonces dime cómo mover estas piedras sin matarlos». Él evaluó la escena con la rapidez de quien ha pasado años reparando lo que se puede y aceptando lo que no. «La grande, sobre la mujer. La levantamos juntos, a mi señal. Tú eres más fuerte, tú cargas el peso. Yo la sacaré. ¿Y el chico? Más complicado. Esas rocas se están sosteniendo entre sí. Habrá que reforzar los huecos antes de quitarlas». «¿Reforzar con qué?». Cohen miró alrededor, pensando con rapidez. «Madera de mi silla, lona, cualquier cosa que distribuya el peso de otro modo». La miró directo a los ojos. «Pero primero, tenemos que sacar a ella. Ese golpe en la cabeza no espera». Elba se posicionó junto al pedrusco más pesado, y Cohen notó por primera vez que sus manos temblaban. Apenas, casi imperceptibles, pero temblaban. Esto no era solo el pueblo, esto era familia. «A la cuenta de 3, dijo Cohen, con las manos apoyadas suavemente sobre los hombros de Kayla. 1, 2, 3. El Baruch levantó. Los músculos de sus brazos y espalda se marcaron como cuerdas tensas, las venas sobresaliendo bajo la piel, y la roca cedió con un crujido que los hizo congelarse. Durante un latido, nada se movió. Entonces Cohen tiró, arrastrando a la mujer inconsciente justo cuando la fuerza de Elba se agotó, y la roca cayó con un estruendo que habría aplastado a cualquiera debajo. Ambos cayeron sentados en el polvo, respirando entrecortado. La mujer yacía entre ellos, viva, pero dañada de formas que llevarían tiempo entender. «Sahel», murmuró Elba, ya moviéndose hacia su primo atrapado. «Aguanta. Vamos por ti». «No». Cohen le sujetó el brazo sintiendo la fuerza contenida, el pánico a punto de romper. «Si lo hacemos mal, lo matamos. Necesitamos los suministros de mi mochila. Tenemos que pensar. No tenemos tiempo para pensar. Tenemos justo el tiempo necesario para hacerlo bien. Ni más,
ni menos. Se incorporó y la levantó con él. Se sorprendió cuando ella se dejó llevar. Él está estable por ahora, consciente. Habla, pero esa lesión en las piernas. Si nos apresuramos, causamos hemorragias que no podremos detener. Sabes que tengo razón. Ella lo sabía. Él lo vio en su rostro, en la forma en que apretaba la mandíbula, dividida entre el instinto y la razón. Finalmente, asintió una vez, con rabia contenida. Busca tus cosas, rápido. Trabajaron en la oscuridad creciente, y a Cohen le sorprendió lo fácil que se movían uno alrededor del otro. Cómo ella anticipaba lo que él necesitaba antes de que lo pidiera. Cómo él entendía dónde debía posicionarse ella para tener mejor ángulo. Era como una danza que hubieran ensayado durante años, en lugar de improvisarla en minutos. Cuando finalmente liberaron a Sahel, las piernas estaban tan dañadas que Cohen supo que la recuperación sería larga y nada segura. Pero estaba vivo, y eso ya era algo. Elba cargó a su primo con una ternura que desmentía su reputación feroz. Cohen sostuvo a Kayla, avanzando lentamente por el cañón hacia un campamento tribal que ni siquiera sabía que estaba tan cerca. Mientras caminaban, sintió ojos en la oscuridad, otros miembros del pueblo, mirando, juzgando, midiendo a ese forastero que se movía entre ellos. «Querrán que te vayas», dijo Elba en voz baja. «Cuando todos estén a salvo, exigirán que te mande lejos». «¿Y lo harás?», no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un peso nuevo, un reconocimiento que cambió la textura del aire entre ellos. «Ya no lo sé. Salvaste a mi familia esta noche. Eso. Crea una deuda. No lo hice por eso». «Lo sé», murmuró ella, reajustando el peso de Sahel sobre sus hombros. Y eso es lo que lo complica todo. Llegaron al campamento. Una mezcla de estructuras tradicionales y construcciones más permanentes, escondidas en un repliegue protegido del cañón. Gente salió de las sombras, rostros de preocupación que se volvieron sorpresa al ver a Cohen. Un hombre mayor dio un paso al frente, con el rostro tallado por los años y la autoridad. «¿Elba? ¿Qué es esto?» «Es el hombre que ayudó a salvar a Sahel y a Kayla», dijo ella. «Es...» Vaciló. Y Cohen se dio cuenta. Nunca le había preguntado su nombre. Es alguien cuya madre fue salvada por Kayla hace muchos años. Los ojos del anciano pasaron de Elba a Cohen, luego de vuelta. «Aquí no permitimos forasteros». «Ya está aquí», respondió ella, con un filo en la voz que Cohen reconoció como defensivo. «Y Kayla necesita atención médica que él sabe dar. Podemos hablar de reglas después de hablar de sobrevivir». Cohen observó el duelo silencioso entre Elba y el anciano. Vio cómo los demás se movían incómodos, atrapados entre el agradecimiento y la desconfianza, y entendió, de pronto, que su presencia allí no solo rompía las reglas personales de Elba sobre hombres y fuerza. Estaba rompiendo algo mucho más grande. El límite que ella misma había reforzado durante años entre su pueblo y un mundo exterior que siempre intentó destruirlos. «Una noche», dijo finalmente el anciano, «atiendes a los heridos, luego te vas antes del amanecer. Y no hablas de este lugar con nadie. Aceptado», dijo Cohen, antes de que Elba pudiera complicar las cosas. Pero mientras llevaban a los heridos dentro de una estructura iluminada por fuego bajo, mientras trabajaban juntos durante la noche, limpiando heridas, entablillando huesos, mezclando medicina de sus mochilas con las hierbas que ella le daba, Cohen supo que una noche no sería suficiente, ni de cerca. No para entender a esa mujer cuyas manos podían romper o curar con la misma destreza. No para explicar por qué su cercanía le dejaba el pecho apretado y demasiado expuesto al mismo tiempo. Y mucho menos para prepararse para lo que la mañana exigiría de ambos. El amanecer rompió frío e implacable sobre el borde del cañón.
Cohen no había dormido. Había pasado la noche monitoreando la respiración de Sahel, revisando las pupilas de Kayla cada hora, ajustando vendas, mezclando nuevas infusiones con las hierbas que Elba le traía. Ella tampoco había dormido. Él la vio moverse entre su gente, con el rostro cuidadosamente sereno, pero con manos suaves, contradictorias a todo lo que los demás creían de ella. Cuando la luz pálida se filtró por la entrada, se oyeron voces afuera, voces molestas. «Se va ahora, antes de que el sol se alce del todo», dijo el anciano. Era el mismo de anoche, y su autoridad pesaba. Kayla sigue inconsciente. Sahel tiene fiebre. La voz de Elba estaba controlada, pero al límite. Necesitan cuidados constantes. Entonces dáselos tú. Has aprendido observando. Aprendí medicina de campaña. No es lo mismo que saber sanar. Puedo entablillar huesos. No puedo predecir infecciones. Ni sé si la herida en la cabeza de Kayla... Suficiente. La voz del anciano la cortó. Ese hombre ha visto nuestro campamento, nuestro número, nuestras debilidades. Cada minuto que permanece aquí es un riesgo que no podemos permitirnos. Cohen salió hacia la entrada en silencio. Los miembros reunidos del pueblo, quizá 20 en total, formaban un semicírculo abierto. Elba los enfrentaba sola, espalda recta, hombros firmes. Cuando lo vio aparecer, algo cruzó por su rostro. ¿Alivio? ¿Frustración? Él no lo supo. «Me iré», dijo con claridad. «Di mi palabra. Una noche de ayuda médica. Luego me marcho antes del amanecer. Cumplo lo que prometo». El anciano asintió con seriedad. «Reúne tus cosas». Pero Elba comenzó a hablar. «No». Cohen la miró. Vio el conflicto en sus ojos. «Tiene razón. Ya he visto demasiado. He permanecido demasiado. Tú puedes encargarte del resto. Kayla necesita permanecer inmóvil, cabeza elevada. Revisa sus ojos cada pocas horas. Sahel necesita que le cambien los vendajes 2 veces al día. La mezcla que te mostré, aplícala fresca cada vez. Si sube la fiebre, usa el té de corteza de sauce. No muy fuerte o le irritará el estómago. Le daba instrucciones. Pero lo que realmente hacía era ofrecerle una salida. Una salida del dilema imposible que ella estaba a punto de enfrentar. Podía ver cómo ella lo entendía, cómo el agradecimiento y la rabia se peleaban en sus facciones. «Te acompañaré hasta el borde del cañón», dijo el Baruch con rigidez. Recogieron sus cosas en un silencio tenso. El pueblo los observaba, atentos a cada movimiento. Cuando Elba levantó sin esfuerzo las pesadas alforjas médicas de Cohen, una anciana soltó un leve sonido de aprobación. Cohen notó cómo ella apretaba la mandíbula al oírlo. Incluso allí, entre los suyos, sentía la necesidad de probar su fuerza. Caminaron sin hablar hasta que el campamento desapareció tras los recodos del cañón. Finalmente, a solas, excepto por los ecos de sus pasos, Elba se detuvo. «No tenías que hacer eso». «¿Hacer qué?» «Facilitarme las cosas. Permitirme elegir el deber por encima de...» Se interrumpió. Incapaz, o tal vez no dispuesta, a terminar la frase. «¿Por encima de qué?», preguntó él en voz baja. Ella se giró hacia él, y la luz de la mañana reveló el cansancio en su rostro, la tensión de sostenerse entera tras una noche de miedo por su familia. «Por encima de querer que te quedes». La confesión quedó suspendida entre ambos, cruda, honesta, dolorosa. Cohen sintió que algo se le partía dentro del pecho. La distancia cuidadosa que había mantenido se deshacía como arcilla reseca. «No quiero irme», dijo. Y la verdad lo sorprendió por su intensidad. «Pero esos niños en el asentamiento te necesitan más que nosotros». «Lo sé», murmuró ella, mirando hacia el borde donde esperaba su caballo. «Es solo que, anoche, al trabajar contigo, sentí que...» Buscaba palabras. «Sentí que no estaba sola.
que por fin alguien entendía cuánto cuesta ser fuerte todo el tiempo. Cohen se acercó, lo bastante como para ver las finas líneas del cansancio en sus ojos, lo bastante para oler la salvia, el humo, y algo más, algo que era solo de ella. No estás sola. Nunca lo has estado. Tengo a mi gente, a mi familia, pero ellos me ven como un muro, una barrera, un arma. Su voz se volvió casi un susurro. Tú me viste como una persona. Su mano se alzó casi sin pensar, flotando cerca de su rostro, sin tocarla, pero casi. Eres una persona, una extraordinaria, fuerte, lo bastante para ser suave cuando importa, feroz, lo suficiente para proteger lo que amas, y sabia, para saber la diferencia. Ella lo miró a los ojos, y él vio algo vulnerable allí, algo que probablemente nunca antes había mostrado a nadie. Mi abuela solía decir que la verdadera fuerza es saber cuándo abrir la mano y cuándo cerrarla en un puño. Tenía razón, dijo ella, apenas respirando. He estado cerrando el puño tanto tiempo que olvidé cómo abrirlo. Tomó aire con dificultad. Hasta anoche, hasta que te vi con Sahel, y entendí que la ternura no es debilidad. Elba. Ve. Dio un paso atrás, y él vio, en tiempo real, cómo las murallas volvían a levantarse en su rostro. Ve y salva a esos niños. Eso es lo que importa. Pero Cohen no se movió. Seguía ahí, atrapado en la gravedad de su presencia, en esa elección imposible entre dos formas de deber. El deber hacia desconocidos que lo necesitaban, y el deber hacia esta mujer, que acababa de mostrarle un fragmento de su alma. Si me voy ahora, no llegaré a tiempo, dijo lentamente, pensando en voz alta. Perdí una noche. El camino directo por aquí iban a ahorrarme 2 días. Rodear ahora significa al menos 4 días más de viaje, murmuró Elba, entendiendo. Lo que quiero decir es que esos niños podrían no sobrevivir. Por la fiebre que describiste, los síntomas que tienen, les quedarán 5 o 6 días, como mucho, ¿verdad? Él no respondió. No fue necesario. Ella miró hacia el paso del cañón, la ruta que había vigilado durante meses, la tierra sagrada que había jurado proteger. Luego lo miró a él, y él vio, con claridad, cómo tomaba una decisión que lo cambiaría todo. Entonces voy contigo. ¿Qué? Por el cañón. Te guiaré por la ruta más rápida, por senderos que solo los de mi pueblo conocen. Podemos ahorrar un día completo. Su voz ganaba fuerza a cada palabra. Pero iré contigo, veré a dónde vas, veré a esos niños enfermos con mis propios ojos. Y me aseguraré de que cumplas tu palabra. No hablarás de este lugar con nadie. Tu gente no lo permitirá. Mi gente no me controla. El fuego en sus ojos ardía. No soy una posesión, no soy algo al que ellos puedan dictar condiciones. Y por primera vez, Cohen comprendió que lo que ella estaba ofreciéndole no era solo un camino, era su confianza, su palabra, y quizás su futuro. Si yo decido acompañar a un forastero para asegurarme de que cumpla su palabra, esa decisión es mía, dijo Elba Rook, firme. Cohen la observó en silencio, buscaba alguna intención oculta, pero solo encontró determinación feroz, y algo más, tal vez esperanza, tal vez curiosidad, o tal vez el mismo tirón invisible que él sentía hacia ella. Será peligroso, advirtió él. No solo el camino. En el asentamiento, puede que no te reciban bien. No estoy pidiendo que me reciban. Estoy preguntando si confías en mí, lo suficiente como para dejarme ir contigo. La pregunta no tenía nada que ver con rutas ni provisiones. Iba más profundo. Le preguntaba si él la veía como amenaza, o como aliada, como el muro que su pueblo necesitaba, o como la mujer que le había mostrado ser. Confío en ti,
dijo Coaen, y lo dijo con el alma. Elba asintió una sola vez, firme. Entonces partimos dentro de 1 hora. Debo avisar al anciano, reunir suministros, y asegurarme de que alguien más sepa cómo cuidar a Sahel y a Kayla. Cuando se giró para volver al campamento, Cohen le sostuvo la muñeca, suave. Ella se detuvo, miró su mano, luego lo miró a los ojos. Gracias, dijo él simplemente. No me des las gracias todavía, respondió ella, y en su voz había una sonrisa apenas nacida, incierta y absolutamente demoledora. Aún no has visto qué tan rápido te hago viajar. Y en ese instante, Cohen comprendió, con una claridad que le heló el pecho, que este viaje pondría a prueba mucho más que su resistencia física. Pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la fuerza, la confianza, y lo que significa permitirle a alguien cruzar los muros que uno ha levantado para sobrevivir. La discusión con el anciano fue breve y brutal. Elba estaba de pie en el centro del campamento, con sus pocas pertenencias ya empacadas, enfrentando al hombre que la había criado desde que Kayla asumió su papel de guía. Su rostro, curtido por los años, estaba tenso por la rabia, y por algo que se parecía peligrosamente al miedo. ¿Abandonarías tu deber por un extraño? Honraría la memoria de mi abuela, asegurando que la medicina llegue a los niños que la necesitan, tal como ella habría hecho. La voz de Elba no tembló. Y protegeré nuestro paradero asegurándome de que este hombre cumpla su palabra. Proteges nuestro paradero alejando a los forasteros, no viajando con ellos. Él ya sabe dónde estamos. Lo único que puedo controlar ahora es lo que haga con ese conocimiento. Ajustó la mochila sobre su hombro. Regresaré en 6 días, quizás 7. Sahel y Kayla estarán estables para entonces. ¿Y si no regresas? La pregunta flotó en el aire, pesada. Elba sostuvo la mirada del anciano sin pestañear. Entonces sabrás que morí, manteniendo a salvo a los nuestros. ¿No fue para eso que me criaste? Se dio la vuelta antes de que él pudiera responder. Antes de que la culpa pudiera aferrarse demasiado fuerte. Cohen la esperaba fuera del perímetro del campamento, junto a ambos caballos. Su expresión era neutra, pero sus ojos, como siempre, veían demasiado. ¿Fue duro? Sobreviviré, respondió ella. Cabalgaron en silencio por el cañón. Elba guiaba por una senda tan angosta que requería avanzar en fila. En ciertos tramos, Cohen tuvo que girarse de lado en la silla para no rozar las paredes. La roca se elevaba a ambos lados como costillas de algún gigante antiguo, envolviéndolos en sombra perpetua. Ella avanzaba con absoluta seguridad, sin dudar en los cruces ni las bifurcaciones donde él se habría perdido en minutos. Tras 2 horas, el cañón se abrió en un valle que Cohen jamás había imaginado. Un tramo oculto de pradera, alimentado por un manantial subterráneo. Verde. Vivo. Un milagro en medio del desierto. Abrevaremos aquí a los caballos, dijo Elba, desmontando con esa fluidez que le era natural. Luego seguimos al noreste, por el paso entre las crestas. Ese es el camino que nos ahorra un día. Cohen se deslizó de la silla. Las piernas le dolían por la tensión del trayecto. Observó cómo Elba conducía a los caballos hacia el manantial. Notó cómo inspeccionaba las patas y los cascos de cada animal con cuidado antes de dejarlos beber. Todo lo que ella hacía llevaba esa misma marca. Fuerza templada por atención. Poder suavizado por conocimiento. Y en cada gesto suyo, él descubría algo que ya no podía ignorar. No había camino más corto hacia el corazón de alguien que compartir el peso del deber, sin exigir nada a cambio. «Estás mirando», dijo el Barruk, sin siquiera voltearse. «Observando». ¿Hay diferencia? Entonces sí se giró. Ceja alzada. Usualmente no. Contigo. Tal vez. Cohen se acercó, se agachó junto al manantial y se echó agua en el rostro. El frío le despertó la piel de golpe.
Estoy intentando entender cómo alguien tan fuerte terminó tan sola. El rostro de Elba se cerró de inmediato. No estoy sola. Tengo a mi pueblo. Tienes a quienes proteges. No es lo mismo que tener a quienes te conocen. Él se incorporó, el agua goteando de su mandíbula. Anoche dijiste que yo te vi como persona. Eso significa que la mayoría no lo hace, incluyendo los tuyos. Ellos ven lo que necesitan ver. ¿Y lo que tú necesitas? Preguntó él. La pregunta la tomó por sorpresa. Ella lo miró fijo. Algo se agitaba detrás de sus ojos. Lo que yo necesito, no importa. Mi pueblo necesita una defensora. Eso es lo que soy. Eso es lo que haces, corrigió Coaen con suavidad. No es lo que eres. Tú no sabes lo que soy. Entonces dímelo. Coaen dio un paso más cerca, atraído por el mismo impulso que lo había arrastrado desde el primer momento en que la vio. Nos quedan 2 días de camino. Tiempo suficiente para que me expliques por qué ser fuerte significa estar sola. Las manos de Elba se cerraron en puños a los lados. La respuesta automática, el reflejo de luchar en vez de sentir. Pero entonces, lenta, deliberadamente, las abrió. Coaen lo vio y entendió que ese simple gesto era un acto enorme de valor. Tenía 16 años, comenzó ella en voz baja. Era más pequeña que los chicos de mi edad, más débil. Nunca me lo dejaban olvidar. Así que entrené. Me esforcé hasta que los músculos ardían, hasta que las manos sangraban, hasta poder resistir más que cualquiera de ellos. Me hice fuerte porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Y entonces me convertí en la más fuerte. Y de repente todos querían que usara esa fuerza para ellos, protegerlos, luchar por ellos, ser el muro entre ellos y todo lo que temían. Su voz tenía un rencor antiguo, dolido. Nadie preguntó si estaba cansada, si quería otra cosa. Solo necesitaban que fuera fuerte. Y eso fue lo que me volví. Eso es lo que te volviste para ellos, dijo Coaen con dulzura. Pero, ¿quién eres cuando nadie te mira? Cuando no tienes que ser el muro de nadie. Ella desvió la vista hacia la línea del risco, donde continuaba el sendero. Ya no lo sé, tal vez nunca lo supe. Decirlo le costó. Coaen lo vio en la tensión de sus hombros, en la forma en que se mantenía erguida, como esperando castigo por mostrarse débil. Él quiso decirle que mostrarse vulnerable no era debilidad, que bajar las murallas requería más fuerza que mantenerlas en pie. Pero también sabía que algunas verdades uno debía descubrirlas por sí mismo. Así que solo dijo, tal vez este viaje sea una oportunidad para averiguarlo. Ella volvió a mirarlo, y algo en su expresión cambió. No era suavidad, era apertura. Como una puerta que, tras años cerrada, por fin se destraba. ¿Eso hiciste tú? ¿Después de tu madre? ¿Después de tu hermana? ¿Descubriste quién eras? ¿Cuando dejaste de ser la persona que el dolor te obligó a ser? La pregunta le golpeó con precisión dolorosa. Coaen sintió que sus propios muros se tambaleaban. Sintió que la distancia que con tanto cuidado mantenía se volvía frágil ante su percepción. Aún estoy descubriéndolo. Al menos eres honesto al respecto. Es lo mínimo que puedo hacer, cuando tú estás siendo honesta conmigo. Se quedaron ahí, en el valle oculto, los caballos bebiendo tranquilos detrás, el manantial burbujeando su canción eterna contra la piedra, y el momento. Ese momento se alargó, cargado de posibilidad y riesgo a partes iguales. Deberíamos seguir, dijo finalmente Elba Rook, pero no se movió. Sí, deberíamos, respondió Coaen. Tampoco se movió. Coaen. Su nombre en labios de ella sonaba distinto, más áspero, más verdadero. ¿Sí? Si esto sale mal, si en el asentamiento nos rechazan, si mi pueblo se niega a aceptarme de regreso, si esos niños... Se detuvo. Respiró,
Volvió a empezar. Necesito que sepas que yo elegí esto. No porque tuviera que hacerlo. Porque quise. ¿Por qué? Ella sostuvo su mirada sin temblar. Porque por primera vez en años, alguien me miró y no vio un arma. Tuviste a una persona, cansada de pelear sola, y quise saber qué pasaría si dejaba de luchar, aunque fuera solo por un rato. Cohen sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que había estado encerrado desde el día en que enterró a su madre. Algo se aflojaba. Ya no tienes que pelear sola, no estos próximos días al menos. ¿Eso es una promesa? Eso es un hecho. La sonrisa que ella le dio fue pequeña, insegura, pero transformó su rostro de una forma que le robó el aliento. Había pensado que ella era hermosa en su fuerza, imponente en su poder. Pero esta vulnerabilidad envuelta en coraje, esta mujer que decidía confiar a pesar de todo lo vivido. Esto era algo más allá de la belleza. Esto era conexión. Vamos, dijo ella rompiendo el momento mientras se dirigía hacia los caballos. Si vamos a salvar a esos niños, tenemos que alcanzar el paso entre las crestas antes del anochecer. El sendero se vuelve peligroso cuando cae la noche. Montaron y cabalgaron hacia el extremo del valle, y Cohen se dio cuenta. Había dejado de pensar en este viaje como una misión, y empezaba a verlo como otra cosa, una oportunidad. Una abertura, una posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, había encontrado a alguien que entendía lo que era cargar un peso que no tenía nombre, y que quizás, solo quizás, estuviera dispuesta a compartir esa carga un tiempo. Alguien que también le permitiría cargar la suya. El paso entre las crestas era peor de lo que Cohen había imaginado. No peligroso por deslizamientos o depredadores, sino por el agotamiento, por los senderos angostos que requerían atención constante, por las pendientes empinadas que ponían a prueba a los caballos, y por el aire delgado que hacía que cada aliento se sintiera insuficiente. Habían estado subiendo por 6 horas cuando el caballo de Elba tropezó. El animal se estabilizó, pero la pérdida momentánea de equilibrio envió piedras rodando por la ladera. Elba desmontó de inmediato. Revisó la pata delantera con manos firmes, concentradas. Forzada, dijo con la mandíbula apretada. Nada grave, todavía. Pero lo será si la seguimos exigiendo hoy. Cohen miró la posición del sol, calculando tiempo y distancia. Estamos a la mitad del paso. No podemos acampar aquí, no hay agua, no hay refugio. Estamos demasiado expuestos. Lo sé, respondió ella, incorporándose. La frustración se notaba en cada línea de su cuerpo. Pero no voy a reventarla solo por cumplir un plazo. No estaba sugiriendo eso, dijo él, desmontando también. Estaba evaluando nuestras opciones. Subimos los dos a mi caballo para el resto del paso. Llevamos el tuyo sin carga. Será más lento. Quizás nos retrase 3 horas. Pero llegamos al otro lado antes de que oscurezca. Elba miró al caballo de Cohen, luego a él, y Cohen vio cómo ella evaluaba no solo la logística, sino todo lo que implicaba. 2 personas, un caballo, varias horas de cabalgata con los cuerpos pegados, la necesidad práctica, luchando con la conciencia creciente que había estado construyéndose entre ellos desde el valle. A menos que tengas una mejor idea, añadió Cohen en voz baja. No la tengo, respondió Elba Rook, mientras reunía las riendas de su yegua y redistribuía las alforjas para aligerar la carga del animal. ¿Tu caballo puede con los 2? Ha cargado cosas más pesadas, en peores condiciones. Cohen aseguró con cuidado los paquetes de medicina. La pregunta es si tú estás cómoda con eso. Ella lo miró directo a los ojos. He hecho cosas más difíciles que compartir una silla de montar. Pero cuando montó detrás de él unos minutos después, con los brazos rodeando su cintura para equilibrarse, Cohen sintió su tensión en cada punto de contacto. Ella se sostenía con rigidez, intentando evitar el roce,
marcando límites incluso en la cercanía obligada. Eso duró, quizá 10 minutos. Hasta que el terreno les exigió más proximidad. Hasta que tuvo que confiar en su equilibrio. Hasta que su cuerpo se apoyó inevitablemente contra su espalda, al pasar por curvas estrechas y subidas empinadas. «Vas a romperte una costilla de lo tensa que estás», le dijo él por encima del hombro. «Estoy bien. Estás rígida como el acero. Si el caballo tropieza de repente, nos vas a tirar a los dos». Sintió que ella estaba a punto de discutir. La interrumpió. «Elva, no voy a interpretar nada que no esté ahí. Puedes relajarte». Y poco a poco. La sintió ceder. Sus brazos se acomodaron de forma más natural alrededor de él. Su cuerpo se curvó contra su espalda, siguiendo el ritmo del galope, dejando de luchar contra él. Y aunque había dicho que no leería nada entre líneas, Cohen estaba agudamente consciente de cada respiración que ella tomaba, de cada ajuste sutil, del calor de su cuerpo atravesando la camisa. «¿Puedo preguntarte algo?». La voz de Elva le rozó el oído, haciéndole recorrer un escalofrío por la columna. «Claro. ¿Por qué no te has establecido en algún lugar? ¿Por qué no has construido algo tuyo? Te mueves como un hombre que lleva tiempo huyendo». El comentario fue directo, demasiado certero. «Tal vez, y sí he estado huyendo». «¿De qué?». Guardó silencio, durante varios segundos, guiando al caballo por un tramo angosto antes de responder. «De quedarme quieto, lo suficiente como para sentir todo lo que perdí. Moverme tenía propósito, llevar medicinas, ayudar donde hacía falta. Estar quieto solo significaba recordar. ¿Y ahora? Ahora empiezo a pensar que tal vez hay cosas que sí valen la pena detenerse». Sintió como ella contenía el aliento. Sintió sus brazos apretarse ligeramente. «Dijiste que podía preguntar», añadió él, con un tono más ligero pese a la carga de lo no dicho. «Ahora te toca a ti. ¿Por qué viniste conmigo en realidad? La verdad esta vez, no la excusa de vigilarme». Ella no respondió de inmediato. Tardó tanto que pensó que no respondería. Pero cuando al fin habló, su voz fue apenas un susurro, mezclado con el viento. «Porque estaba cansada de ser fuerte sola. Porque cuando me miraste, me sentí vista, no usada. Porque, por primera vez en años, quise algo para mí, no solo hacer lo que los demás necesitaban». «¿Y qué es lo que quieres?». «Todavía no lo sé». Su frente se apoyó brevemente contra su omóplato. Un gesto tan sencillo y tan profundo que le apretó el pecho. «Pero creo que quiero averiguarlo». Siguieron cabalgando en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era esa clase de quietud que nace del entendimiento, de dos personas que han cargado peso solas tanto tiempo, que compartirlo se siente como alivio. El paso desembocó en una pendiente justo cuando el sol empezaba a descender. Un valle se extendía abajo, no escondido ni exuberante como el oasis de la mañana, sino duro, real. Con un arroyo cortando entre pastos secos y árboles dispersos que apenas ofrecían sombra. «Acamparemos allí», dijo Elva, señalando unas rocas cerca del agua. «Protección contra el viento, cerca del arroyo. Buena visibilidad». Montaron campamento con eficiencia. Años de viajes en solitario los habían hecho competentes, pero ahora había una conciencia nueva en cómo se movían uno alrededor del otro. Elva le pasaba cosas antes de que él las pidiera. Cohen anticipaba dónde ella necesitaría espacio, ambos, cuidadosos, de no dejar que la intimidad de la cabalgata se convirtiera en su posición. Cuando cayó la oscuridad y se sentaron a lados opuestos del fuego, fue Elva Rook quien rompió el silencio. «Mañana llegamos al asentamiento», dijo. «Si salimos al amanecer, llegamos por la tarde». La frase parecía sencilla, pero el peso detrás de ella era mucho mayor. Cohen la miró a través de las llamas. «Entonces sabremos si llegamos a tiempo, si la medicina funciona».
si aceptan la ayuda de una mujer apache. ¿Y si no lo hacen? Entonces son unos necios, y aún así, ayudamos. Ella sonrió, pequeña, cansada, pero genuina. Lo haces sonar tan simple. Lo es. Lo correcto no siempre es fácil, pero casi siempre es simple. Tomó un palo y removió las brasas, haciendo que chispas giraran hacia el cielo. Mi madre solía decir que la complejidad es solo una excusa para no hacer lo que sabes que debes hacer. Tu madre era sabia. Lo era y te habría gustado. Elba alzó una ceja, curiosa. ¿Por qué? Porque eres exactamente el tipo de fortaleza en la que ella creía. Esa que sabe cuándo pelear y cuándo sanar. Levantó la mirada del fuego y la sostuvo en los ojos de ella. Esa que requiere más coraje del que la mayoría puede entender. Elba lo miró largo rato. Su expresión cambiaba, aunque él no lograba descifrar del todo qué pasaba por dentro. De pronto se levantó y fue hacia su manta. Deberíamos dormir. Mañana será un día largo. Pero mientras Coaen se acostaba de su lado del fuego, escuchando el murmullo del arroyo y los sonidos de la noche, oyó su voz cruzar la oscuridad. Gracias. ¿Por qué? Por hacerme sentir que tal vez soy más que lo que puedo pelear. Él quiso decirle que era muchísimo más. Quiso enumerar cada forma en la que ella lo había sorprendido, impresionado, conmovido, en apenas 2 días. Pero solo dijo, no tienes que darme las gracias, por ver lo que ya está ahí. El silencio envolvió el campamento. Pero era un silencio lleno de posibilidades, con la sensación de que, pasara lo que pasara al llegar al asentamiento, pasara lo que pasara después de este viaje, algo entre ellos ya había cambiado. Algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza, y aún más cerca de una conexión que podía cambiarlo todo. El asentamiento no era lo que Elba esperaba. Había imaginado algo improvisado, toldos de lona, rostros desesperados. En cambio, cabalgaron hasta un conjunto de construcciones permanentes, organizadas alrededor de una pequeña plaza central. Aislado, sí, pero establecido. La gente se movía entre las estructuras con la eficiencia de la rutina, hasta que los vieron. Entonces todo se detuvo. Coaen sintió cómo Elba se tensaba detrás de él, sobre el caballo. Tranquila, susurró. Déjame hablar primero. Un hombre salió del edificio más grande, rostro curtido, mirada desconfiada. Detrás de él, unas 30 personas más comenzaron a acercarse, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad. La ropa de Elba, claramente apache, no dejaba lugar a dudas. Royce Barrett, dijo el hombre, el reconocimiento suavizando apenas la desconfianza. No estaba seguro de que llegarías. Tuve ayuda, respondió Coaen, desmontando. Luego se giró para ayudar a Elba a bajar, aunque claramente ella no lo necesitaba. Ella es Elba Rook. Me guió por pasos que nos ahorraron 2 días. Sin ella, no habría llegado a tiempo. Los ojos del hombre pasaron de Coaen a Elba, y de regreso. ¿Apache? Sí, respondió ella con voz clara sin bajar la mirada. Apache. Y si sus hijos tienen la fiebre que él describió, les aseguro que no les importará quién trae la medicina que los puede salvar. Una mujer cruzó entre la multitud, con el rostro marcado por el miedo y el agotamiento. Mi hija arde en fiebre. Mi hijo dejó de comer ayer. Me da igual si la ayuda viene de una apache o del mismísimo diablo. Solo quiero que mis hijos vivan. La tensión en el aire cambió. El hombre que había hablado primero, claramente un líder en este lugar, miró a la madre desesperada. Luego a Elba, que no se movía un centímetro. La medicina es lo que necesitamos, dijo el hombre, midiendo cada palabra. Pero no necesitamos problemas. Entonces no la provoques, dijo Coaen en voz baja con un filo en la voz. Estamos aquí para ayudar, eso es todo. Muéstrenos a los enfermos.
Los condujeron a un edificio que había sido convertido en una especie de enfermería improvisada. 6 niños yacían en camastros. Algunos no tendrían más de 4 años. Otros ya rozaban la adolescencia. El olor golpeó a Elba Rook de inmediato. Fiebre, sudor, enfermedad, miedo. Lo había olido antes en su propio campamento, y reconocía ese matiz exacto, el de una enfermedad que podía volverse mortal si no se intervenía a tiempo. Cohen se movía rápido entre los niños, revisando pulsos, temperaturas, ojos, escuchando la respiración. Elba lo observaba trabajar. La competencia de quien ha hecho esto muchas veces, la suavidad con la que hablaba a los niños asustados, la paciencia con los padres agotados. Es la fiebre, lo que temía, dijo al fin, mirándola. Tenemos que preparar la medicina y administrarla antes de que caiga la noche. Están más avanzados de lo que esperaba. Dime qué necesitas. Trabajaron codo a codo. Cohen mezclaba sus medicinas con agua hervida. Elba sujetaba a los niños cuando se agitaban. Explicaba las dosis y los tiempos a los padres reacios. Y todo el tiempo, sentía miradas sobre ella. Los del asentamiento la observaban. A esa mujer apache tocando a sus hijos, ayudando a sus familias, colaborando con Cohen, con una fluidez que solo la práctica podía explicar. Una de las madres, la misma desesperada de antes, se le acercó mientras Cohen estaba al otro lado del cuarto. ¿Por qué nos ayudas? Elba levantó la vista del niño al que refrescaba con paños húmedos. Porque necesitan ayuda. ¿Hace falta otra razón? Tu gente y la nuestra. No somos precisamente amigos. No, asintió Elba, no lo somos. Pero tus hijos no son tus ni míos. Son solo niños. Y yo he visto niños arder en fiebre. Sé lo que cuesta. Volvió a humedecer el paño. Sus manos grandes, sorprendentemente delicadas. Sé lo que cuesta ver morir a alguien, sabiendo que no pudiste salvarlo. La expresión de la mujer se suavizó. Has perdido a alguien. Todos hemos perdido a alguien, respondió Elba, sin que su voz temblara. Pero algo en su tono hizo que la mujer le tocara brevemente el brazo, un gesto silencioso de comprensión. Al caer el sol, Cohen la llamó aparte. Tenemos un problema. La medicina está funcionando, pero lentamente. Necesitan vigilancia toda la noche, temperaturas, dosis, líquidos. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Puedo manejar 3, tal vez 4 niños, pero 6, con lo avanzados que están. Puedo ayudar, dijo ella. Lo sé, contestó él sin dudar. Pero señaló a los pobladores que los miraban con recelo desde la puerta. Están tolerando tu presencia porque yo la respaldé. Confiarte la vida de sus hijos durante toda la noche. Eso es otra historia. Elba sintió la vieja rabia subir por dentro. Esa frustración familiar de ser juzgada por lo que es, en vez de por lo que puede hacer. Pero entonces recordó lo que Cohen le había dicho sobre la verdadera fuerza, que no era imponer aceptación, sino demostrar valor con acciones, no intimidación. Entonces, les demostraré que pueden confiar en mí, dijo simplemente. Se giró y caminó hacia el líder del asentamiento, el mismo que los había cuestionado al llegar. Entiendo que su gente no confíe en mí, y lo respeto. Pero esos niños necesitan ayuda esta noche. Un solo hombre no puede con todo. Así que propongo esto. Usted, o quien usted elija, se queda en este cuarto con nosotros. Vea todo lo que hago. Cuestione cada acción. Y en el momento en que crea que soy un peligro para esos niños, me detiene. Pero déjeme ayudarlos. El hombre la miró largo rato. ¿Por qué? ¿Por qué te importan nuestros hijos? Porque preocuparse por los niños no debería requerir una razón más allá de eso, que son niños. Sostuvo su mirada sin titubear. Porque su miedo hacia mí no cambia lo que es correcto. Y porque, si yo estuviera en su lugar, quisiera que alguien fuerte ayudara, sin importar de dónde viniera.
Fuerte, ¿eh? Una leve curva apareció en la comisura de su boca. Sin duda lo eres. La fuerza no es solo para pelear, dijo ella. Eso me lo enseñó mi abuela. Elba señaló a los niños enfermos. Déjeme mostrarle lo que es la verdadera fuerza. El hombre miró a Cohen, que asintió. Finalmente, el líder suspiró. Me quedaré. Observaré. No tiene que llegar ese momento, interrumpió Elba Rook, firme. Te doy mi palabra. Durante toda la larga noche, trabajó junto a Cohen con una concentración tan absoluta que el resto del mundo dejó de existir. Solo importaban los niños. Aprendió a leer los signos que él buscaba. El tipo de respiración, la humedad de la piel, la respuesta en los ojos. Cuando un niño pequeño comenzó a convulsionar por la fiebre alta, fue Elba quien lo sostuvo firme, quien usó su fuerza no para hacer daño, sino para evitarlo. El líder del asentamiento, un hombre llamado Thomas, observó todo. Vio cómo las manos grandes de la mujer apache podían ser suaves con criaturas tan frágiles. Cómo anticipaba las necesidades de Cohen. Cómo se comunicaban con gestos y miradas. Como si llevaran años trabajando juntos. No apenas 3 días. La escuchó cantar en apache, suave, casi como un arrullo, para calmar a una niña que no dejaba de llorar. La melodía era dulce, sorprendentemente tierna. Hacia la medianoche, 2 de los niños mostraban claras señales de mejoría. Antes del amanecer, 4 dormían sin fiebre, por primera vez en días. Los últimos 2, los más pequeños y más graves, seguían en estado crítico, pero estables. Cohen se dejó caer en una silla, agotado. Quizás llegamos a tiempo. ¿Quizás? Preguntó Thomas. Cohen señaló a los 2 más pequeños. Las próximas 12 horas lo dirán. Si la fiebre rompe antes del mediodía, sobrevivirán. Si no, no terminó la frase. Elba estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el amanecer pintaba el cielo en ámbar y rosa. Sintió a Cohen acercarse, su presencia como un calor reconfortante. Tenías razón, dijo Thomas detrás de ellos. Ambos se giraron. El líder del asentamiento lucía cansado, pero sincero. Sobre la fuerza, sobre lo que realmente importa. Me equivoqué al juzgarte por quién es tu gente, en vez de por quién eres tú. Estabas protegiendo a los tuyos, respondió Elba. Lo entiendo. Yo hago lo mismo. Tal vez ese sea el problema, dijo Thomas en voz baja. Estamos todos tan ocupados protegiendo a los nuestros, que olvidamos que todos somos personas intentando sobrevivir. Y cuando la luz de la mañana llenó la enfermería, la más pequeña, una niña de no más de 5 años, abrió los ojos con claridad por primera vez en días. Su madre se echó a llorar de alivio. En menos de 1 hora, el último niño crítico también mostró señales de mejora. La fiebre rompía. Lo habían logrado. Contra el tiempo, la distancia y todas las probabilidades, habían salvado 6 vidas que se habrían perdido. Más tarde, Cohen encontró a Elba afuera, viendo cómo el asentamiento despertaba a un nuevo día. Estuviste extraordinaria allá dentro. Solo hice lo que había que hacer. Y eso es lo que lo hace extraordinario. Se paró junto a ella, cerca, pero sin tocarla. Les mostraste que la fuerza no es intimidar, es aparecer cuando importa, hacer el trabajo duro que salva vidas. Ella se giró para mirarlo. La luz de la mañana iluminaba sus ojos, tornándolos ámbar cálido. Eso lo aprendí viéndote a ti. Nunca intentaste demostrar que podías igualarme físicamente. Solo demostraste que podías estar a mi lado. De todos modos. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de todo lo que habían descubierto en 3 días, sobre la fuerza, la confianza y lo que significa ver verdaderamente a otra persona. Elba, empezó Cohen. Pero antes de que pudiera continuar, Thomas se acercó. Los niños están estables, pueden descansar o irse si necesitan volver con su gente.
El recordatorio cayó como agua fría. El clan, el anciano, la elección que Elva había hecho y las consecuencias que esperaban de regreso. Y para Coven, la misión estaba cumplida. Los niños salvados. El propósito cumplido. Lo que significaba que el viaje, ese viaje que lo había cambiado todo, había terminado. A menos que eligieran algo distinto. Partieron del asentamiento al mediodía, acompañados por la gratitud de 30 personas que habían aprendido que los prejuicios son un lujo que los niños enfermos no pueden darse. El camino de regreso fue más silencioso. No incómodo, pero sí cargado con la conciencia de que cada milla los acercaba a decisiones que ninguno de los dos quería enfrentar. Elva volvía a montar su propia yegua. La pata se había recuperado lo suficiente para viajes cortos, y la distancia entre ellos se sentía tan necesaria como insoportable. «Volverás con tu clan», dijo Cohen finalmente, mientras detenían los caballos para que bebieran cerca del valle oculto donde habían acampado antes. «¿Debo hacerlo? Sahel y mi abuela necesitan cuidados. El anciano necesita saber que cumplí mi palabra». Ella desmontó sin mirarlo. «Y tú seguirás moviéndote, llevando medicina donde haga falta, ayudando donde puedas». Ese era el plan. Cohen bajó también. Se acercó, no la tocó. Pero la cercanía era intensa. «Estoy cansado de huir, Elva. Cansado de moverme solo para no sentir todo lo que he perdido. Estos días contigo, sentí algo que creía muerto desde que perdí a mi madre. Propósito que no es solo distracción. Vínculo que no es solo obligación». Ella lo miró. Y en sus ojos, él vio el conflicto, el deseo, luchando con el deber, la esperanza, peleando con el miedo. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tal vez es hora de dejar de correr, de encontrar un lugar donde quedarme quieto, aunque sea un rato». Inspiró hondo, armándose de valor. «Cerca de tu cañón, no demasiado cerca para respetar tus límites, pero lo bastante como para estar ahí si me necesitas. Hay otros asentamientos en esta región que necesitan medicinas, que necesitan a alguien que sepa moverse por esta tierra difícil. ¿Te quedarías si yo lo quisiera?» «Sí. Si tú crees que...» Se detuvo y comenzó de nuevo, más sincero. «He visto cómo fuiste fuerte para todos estos días. Déjame ser yo quien sea fuerte junto a ti. No para protegerte, no lo necesitas. Pero sí, para compartir el peso, cuando se vuelva demasiado para una sola espalda». Elva sintió algo romperse dentro del pecho. Sintió como los muros que había construido durante años comenzaban a derrumbarse, y fue tan aterrador como liberador. «He pasado toda mi vida demostrando que ningún hombre es lo bastante fuerte para mí. Construí esa identidad, esa reputación. ¿Y si la dejo ir? No tienes que dejarla ir. Solo tienes que sumarle algo más, no soltarlo», dijo Cohen, dando un paso más cerca. Ahora estaba lo bastante próximo para que Elva Rook pudiera ver con claridad. La esperanza y el miedo reflejados en su rostro. La vulnerabilidad que igualaba a la suya. «Sigues siendo la persona más fuerte que he conocido, pero quizá ya no tengas que ser fuerte sola. Quizá eso es lo que significa la verdadera fuerza, saber cuándo dejar entrar a alguien. ¿Y tú qué ganas con esto?» Su voz salió áspera. «¿Por qué renunciarías a tu libertad para quedarte cerca de alguien que solo sabe pelear?» «Porque cuando te miro, no veo a alguien cómoda peleando. Veo a alguien que aprendió a pelear porque era la única forma de sobrevivir. Veo a alguien que anhela permiso para hacer algo más que una muralla». Extendió la mano lentamente. Le dio cada oportunidad para apartarse. Y cuando Elva no lo hizo, Cohen tomó su mano. Sus dedos, más pequeños que los de ella, la envolvieron con firmeza. No con fuerza, sino con certeza. «Veo a alguien por quien vale la pena quedarse quieto.
por quien valdría la pena construir algo, si ella también lo quiere. Elba miró sus manos entrelazadas, las suyas, llenas de cicatrices, endurecidas por los años, ahora sostenidas con cuidado por alguien que no quería cambiarla, solo acompañarla. Pensó en su abuela, en cómo le había enseñado que la verdadera fuerza era saber cuándo luchar y cuándo sanar. Pensó en los últimos 3 días, trabajando junto a Cohen para salvar niños, sintiendo que la veían en lugar de usarla, descubriendo que la vulnerabilidad podía ser poder, no debilidad. Le dije a mi clan que iba contigo para asegurarme de que cumplieras tu promesa. La de nunca revelar nuestra ubicación, dijo en voz baja. Y me lo creí, respondió él con una leve sonrisa. ¿Y cuál fue la verdadera razón? Quería saber quién era yo, cuando no estaba siendo el arma de todos. Quería ver si, debajo de toda esta fuerza que construí para sobrevivir, había alguien que simplemente pudiera ser. Levantó la vista, lo miró a los ojos. Tú me mostraste que esa persona existe, que no es más débil que la guerrera que todos necesitan. Solo es diferente, y no quiero volver a ser solo una arma. No quiero pasar el resto de mi vida sola, demostrando que no necesito a nadie. Apretó su mano. Pero tampoco puedo abandonar a los míos. Ellos necesitan protección, necesitan a alguien que pueda protegerlos sin destruirse en el proceso. La interrumpió con suavidad. Alguien que sepa que cuidarse no es egoísmo, que aceptar ayuda no es debilidad. ¿Y eso es lo que serías tú? ¿Ayuda? Sería lo que necesites que sea. Compañero, amigo. Alguien que entienda que amar a alguien fuerte no es intentar hacerla débil, sino ser lo bastante fuerte para caminar junto a ella. La palabra quedó flotando entre ellos. Amar. Ninguno la había dicho antes, pero ahí estaba. Simple, verdadera, aterradora. No sé cómo se hace esto, admitió Elba. Cómo ser pareja de alguien. Cómo dejar que alguien me vea como más que fuerza. Yo tampoco, dijo Cohen, honesto. Pero estoy dispuesto a aprender. Si tú lo estás. Ella lo estudió. Las cicatrices de su rostro, la tristeza que aún vivía en sus ojos, la constancia que jamás había tambaleado, ni siquiera frente a su versión más intimidante. Recordó lo que él había dicho días antes, sobre su madre, y cómo pensaba que la complejidad solo era una excusa para no hacer lo correcto. Y entendió. Esto era simple, aterrador, incierto, riesgoso, pero simple. Ella lo quería. Quería esto. Quería la posibilidad. ¿Está bien?, dijo. La palabra salió más fuerte de lo que se sentía por dentro. Está bien. Te quedas cerca del cañón. Ayudas a los asentamientos de esta región. Yo protejo a mi clan y aprendo a dejar de usar la fuerza como armadura. Respiró hondo. Y juntos. Descubrimos lo que significa ser fuertes juntos, en lugar de ser fuertes solos. Juntos, repitió Cohen. Y la sonrisa que cruzó su rostro fue como el amanecer tras una larga noche sin estrellas. La atrajo hacia sí, y Elba Rook lo permitió. Se permitió ser abrazada, por alguien cuya fuerza no se trataba de dominar, sino de sostener. Cuando él la besó, fue suave y feroz a la vez, lleno de una promesa silenciosa. Esto no era un final, era un comienzo. Cuando por fin se separaron, Elba soltó una risa, un sonido que no recordaba haber hecho en años. Mi clan va a pensar que he perdido la cabeza. Tal vez la perdiste, tal vez los dos, rió Cohen. Pero prefiero estar loco contigo, que cuerdo y solo. Cabalgaban de vuelta al cañón, mientras el cielo se pintaba en tonos de oro y ámbar. El sol bañaba la tierra con luz cálida, como si el propio mundo los bendijera en silencio. Al llegar al campamento tribal, el anciano los recibió con la desconfianza habitual. Pero esta vez,
Esa mirada se suavizó cuando vio cómo se movía Elba. Seguía siendo fuerte, seguía siendo la misma mujer decidida, pero había algo nuevo en su rostro, algo que parecía paz. ¿Y los niños?, preguntó el anciano. Todos salvados, respondió Elba desmontando. Ayudó a Coaén con las alforjas. Y he decidido que Coaén se quedará en esta región. Ayudarán a los asentamientos, llevará medicina y comerciará con nosotros de manera justa cuando lo necesitemos. El anciano la miró fijamente. ¿Confías en él? Elba miró a Coaén, que la observaba en silencio, dejándola enfrentar a su pueblo a su manera. Confío en él. Más que eso. Lo elijo, como compañero, como aliado, como alguien que me mostró que ser fuerte no significa estar sola. El anciano los estudió por un largo momento. Finalmente, asintió. Tu abuela estaría de acuerdo. Siempre dijo que encontrarías equilibrio cuando conocieras a alguien que pudiera igualar tu fuerza, sin intentar romperla. Y cuando el sol se ocultó detrás del cañón, Elba se encontró de pie junto a Coaén, su mano entrelazada con la de él, y entendió al fin el título que había llevado durante años, la mujer para la que ningún hombre era lo bastante fuerte. No había sido falso, solo había estado incompleto. No necesitaba a alguien que compitiera con su poder, sino a alguien que lo complementara, alguien que viera su fuerza y la igualara con otro tipo de coraje. El coraje de ser vulnerable, de quedarse en vez de huir, de construir en vez de solo sobrevivir. Había pasado años repitiendo que ningún hombre era lo bastante fuerte para ella, y tenía razón. Hasta que conoció al único que sí lo era,